discusión un tema específico dentro de tantos, ¿verdad?, que podemos abordar con respecto a nuestra actividad en la construcción y el cambio climático. Pues en este caso, y a propósito de la publicación del sexto informe del IPCC, ¿verdad?, donde queda cada vez más claro el rango de acción que tenemos y pues la urgencia, ¿verdad?, de tomar decisiones claras, contundentes con respecto a lo que estamos haciendo y cambios importantes en nuestra cultura en general, pero sobre todo en lo que nos toca a nosotros, ¿verdad?, como profesionales en la industria del diseño y la construcción. Pues hemos querido tocar el tema de las emisiones de carbono y específicamente lo que tiene que ver el concreto con esto. Entonces, pues hemos decidido hablar con expertos que nos ayuden a entender, ¿verdad?, qué es esto realmente y cómo podemos enseñar estas cosas, ponerlos en discusión y tomar decisiones informadas cuando estemos diseñando. Entonces, pues la idea es que los cursos de nuestra escuela estén abordando esto, ya sean los teóricos o los de diseño, para poder tomar decisiones informadas, ojalá innovativas, sobre cómo abordar esto, cómo usar el concreto de forma responsable o usar materiales alternativos y técnicas alternativas. Entonces, bueno, tenemos a don Gustavo Soto por aquí. Ahorita les voy a leer lo voy a presentar más formalmente. Pero bueno, el tema de fondo es que ante la urgencia que tenemos, todas las decisiones van a sumar todas las decisiones profesionales, las acciones que nosotros emprendamos como profesionales, como parte de grupos más grandes, pero podemos empezar con las decisiones individuales, ¿verdad?, que tienen que ver desde qué carro conduzco yo, qué hábitos alimenticios tengo, y creo que lo mínimo que podemos hacer es discutir sobre estos asuntos, ¿verdad?, con los círculos cercanos que nosotros tenemos, nuestra familia, nuestros amigos, entender que esto está pasando y que tenemos que hacer cosas al respecto. Uno de los temas que creo que es más importante y que menos se discute es el tema del carbono incorporado, ¿verdad?, en los materiales. Y bueno, específicamente vamos a hablar sobre lo que corresponde al concreto. Entonces, bueno, les voy a presentar a nuestro expositor. Perdón, don Gustavo, no sé qué significan las iniciales de MDGAE. Ahorita usted me cuenta, y es MBA, es ingeniero, también Gustavo Alonso Soto Calderón. Él es consultor en sostenibilidad ambiental, es costarricense con más de 10 años de experiencia en el campo de la sostenibilidad ambiental, desempeñando diferentes posiciones a nivel regional y corporativo. Experto en esquemas de evaluación y certificación internacional para la gestión ambiental, abarcando medición de la huella de carbono para organización y productos, así como el análisis de ciclo de vida para declaraciones ambientales de producto en el sector industrial. Tiene experiencia en la aplicación y análisis de modelos de cálculo de emisiones de CO2 y la elaboración de escenarios de reducción para procesos industriales. Es experto en la revisión y verificación de informes de CO2 de operaciones industriales. Auditor líder en sistemas de gestión integrados QE, HNS y experto Edge. Tiene una amplia experiencia en el sector privado. Desde el 2019 a la actualidad es consultora de ambiente y construcción sostenible en Biomatec. Del 2016 al 2018, coordinador regional de sostenibilidad ambiental en la Farge Holcim Latinoamérica, consultor corporativo de cambio climático en Holcim Technology Limited en Suiza, experto en cambio climático y construcción sostenible, Holcim Costa Rica, y coordinador corporativo del sistema de gestión integrado de Holcim. Así que eso es un breve resumen realmente de toda su experiencia. Y bueno, lo dejo con Gustavo. Muchas gracias y bienvenido de nuevo. Muchísimas gracias, don Iván, por esta invitación, y para mí es un gusto poder estar con ustedes en este ratito que vamos a compartir y hablar un poquito del tema del cambio climático y el carbono. Nada más para, bueno, ya don Iván me hizo la presentación, la aclaración de qué son esas siglas. Las siglas vienen del Máster en Diseño y Gestión Ambiental de Edificios, que es de la Universidad de Navarra, en un máster principalmente enfocado justamente en todo lo que es el proceso de diseño y planificación, así como gestión y operación de los edificios, buscando reducir sus impactos ambientales.
lo cual pues es también parte, digamos, de los conocimientos que me ha ayudado a desarrollarme en este campo de trabajo. Muy bien. Dicho esto, bueno, compartirles que sí, soy actualmente consultor de la empresa Biomatec. Biomatec es una empresa costarricense que se dedica principalmente a lo que son soluciones integrales y multidisciplinarias hacia la sostenibilidad ambiental, trabajando principalmente en brindar soluciones y estrategia que permitan la reducción tanto de los impactos ambientales como mejorar las condiciones de operación y la rentabilidad de los negocios. Y por eso nosotros colaboramos en diferentes áreas de trabajo relacionadas a lo que es gestión de residuos, transformación productiva, construcción sostenible y cambio climático, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Particularmente, los objetivos para esta sesión es conocer el contexto del cambio climático y algunos conceptos básicos asociados, conocer también el impacto de la construcción a este tema tan importante. Vamos a hablar de las declaraciones ambientales de producto y entender un poquito qué son y qué información nos brinda, y así como la huella de carbono del concreto y particularmente tendencias en el desarrollo y uso justamente de un concreto que sea cada vez más sostenible. A lo largo de la sesión, si ustedes tienen consultas, podemos hacer, pueden levantar la mano. Tal vez yo no los esté viendo, entonces, pues, si don Iván o alguno de los compañeros igual pueden activar su micrófono y hacer las consultas en el momento que lo crean conveniente. Claro, con mucho gusto, ahí lo interrumpimos. Perfecto, pues muchas gracias. Vamos entonces a iniciar con una introducción que tal vez para algunos sea conceptos ya conocidos, pero la idea es buscar justamente pues actualizarnos o formalizar ciertos conocimientos que tengamos ya todos del tema de cambio climático, que cada vez está más en las mesas de discusión, está también en los medios y se ha convertido ya pues un tema de conocimiento general. Entonces, hacemos una pequeña introducción al cambio climático como tal. Recordemos que hay dos conceptos muy importantes relacionados a él, y el primero es el efecto invernadero y el segundo es el calentamiento global. El efecto invernadero como tal lo vamos a entender como aquella capacidad natural que tiene el planeta de retener calor dentro de su atmósfera. Es una condición realmente muy importante. Es más, se dice que sin el efecto invernadero, pues la vida en el planeta no hubiera podido desarrollarse por cuanto la atmósfera con los gases que tienen esta capacidad de efecto invernadero de retener el calor internamente, pues permite mantener una temperatura media entre el día y la noche. De otra manera, pues tendríamos temperaturas muy extremas entre una condición y la otra, y por lo tanto la vida no tendría o no tendríamos las condiciones apropiadas para el desarrollo de la vida que hoy conocemos en nuestro planeta. Pero por su parte está el calentamiento global, y el calentamiento global es esta condición de aumento de las temperaturas de la atmósfera que se está relacionando justamente con las modificaciones que tenemos en la concentración de gases de la atmósfera a partir de las actividades humanas. Entonces, a veces escuchamos los términos, pues el efecto invernadero, el calentamiento global, el cambio climático, y puede haber una mezcla, ¿no? de estos conceptos y cómo ellos se relacionan entre sí. Si volvemos y clarificamos, el efecto invernadero es una condición natural y beneficiosa para el desarrollo de la vida en nuestro planeta, que se ha incrementado de forma drástica, como vamos a ver ahora, lo cual ha llevado a un calentamiento global, que es el calentamiento y la retención de mayor energía dentro de nuestra atmósfera, y eso por su parte está generando los impactos que hoy conocemos, entre los cuales está el cambio climático. Bien. Esto ha sido descubierto a través del seguimiento de las temperaturas promedio del planeta dentro de la atmósfera. Y lo que vemos en esta condición o en esta gráfica particularmente es que se está estudiando o se ha venido registrando el cambio de la temperatura desde la era o desde los años del desarrollo industrial, los años previos al desarrollo industrial. Y lo que se observa en este gráfico en particular, tenemos dos líneas. La primera es esta roja, que nos muestra el comportamiento de las variaciones de la temperatura a lo largo desde 1880 hasta los años más actuales.
con esta línea roja más firme es un promedio, que ahí va a venir, se calcula para cada 11 años. Y en las líneas rojas de menor intensidad, pues representan en realidad los cambios año con año de que se ha venido observando en cuanto a la temperatura. La segunda línea que nos interesa es esta de la irradiancia solar. Esta información la tomé de unas publicaciones de la NASA y la tomo por una sencilla razón. Hay muchos detractores de lo que es el calentamiento global. Y muchos de los argumentos y uno de los que casualmente me ha llamado la atención es que dicen que la variación principalmente responde a las mismas variaciones que tiene la radiación solar. O sea, sabemos que nuestra estrella, nuestra fuente principal de energía, que es el Sol, tiene también variaciones en su actividad y con lo cual la radiación que nosotros recibimos a lo largo de los diferentes ciclos, pues también va teniendo variaciones. Y muchos de los detractores, pues lo que dicen es, bueno, en realidad lo que está generando este calentamiento global no son las actividades humanas, sino que es el mismo Sol. Y por lo tanto, de nada sirve o de nada va a servir todos los esfuerzos que hagamos, que en realidad que esto es un tema político de tener control sobre quién tiene el combustible y quién no tiene el combustible y quién maneja la economía y demás, sino que el calentamiento va a seguir a pesar de los esfuerzos que se hagan por reducir o por mitigar todas las actividades humanas. Ok. Sobre esa base, pues esta gráfica me gusta porque justamente lo que nos demuestra es que las variaciones en la radiación solar a partir de los años de 1950, 1960, la radiación solar ha tenido una disminución en la intensidad que se percibe en nuestro planeta, lo cual nuevamente corresponde a un fenómeno natural de la oscilación o de la vida en sí de las estrellas. Bueno. Pero por su parte, la temperatura ha tenido un incremento muy significativo, muy radical y muy acelerado en estas últimas décadas. Adicionalmente, lo que se ha demostrado o lo que han demostrado los estudios que están haciendo todos estos científicos, pues es que las variaciones de la temperatura en las capas externas, o sea, en las capas externas de la atmósfera, tienden o se comportan también como esta línea amarilla que vemos aquí. Es decir, las capas externas de la atmósfera de nuestro planeta, pues han reducido de alguna manera su concentración de calor, mientras las capas internas de la atmósfera pues tienden este comportamiento, tienen una mayor acumulación de gases de efecto invernadero y por lo tanto tienen un comportamiento de aumento de temperatura, con lo cual se refuerza el conocimiento de que este efecto o este calentamiento global que está surgiendo en este momento pues realmente tiene una relación directa y estrecha con las actividades humanas que estamos desarrollando en el planeta. ¿Cuáles son los efectos de este calentamiento rápido? Pues ya los conocemos, los vemos continuamente en las noticias, ¿no? O sea, se habla de la disminución de las capas del Ártico, la pérdida de los glaciares, el aumento de la temperatura, incluso ya a la fecha se está hablando de que el aumento ha sido de 1.1 grados Celsius, ¿verdad? Desde finales del siglo XIX, los eventos climáticos extremos, los cuales vemos continuamente, el calentamiento de los océanos, que tiene repercusiones muy importantes en los ecosistemas, la acidificación del océano también, lo cual reduce a su vez, el océano es uno de nuestros principales sumideros de carbono, o sea, es una de las principales capacidades naturales que tiene el planeta de absorber y retener dióxido de carbono, pues por la acidificación también pierde esa parte de las capacidades y también relacionado pues con este tema del hielo ártico y demás, se habla de un aumento del nivel del mar proyectado, ¿verdad?, hacia al futuro que pone en peligro muchas comunidades y muchos hábitats, tanto naturales como espacios habitables por la humanidad. Bueno, entonces,
pues realmente con estos impactos lo que vemos es que es tal vez uno de los retos más grandes que enfrenta la humanidad para lograr su supervivencia hacia el futuro. Incluso se compara, y ahorita con este tema de la pandemia, se compara muchísimo con que la gravedad del cambio climático pues es tan fuerte como la gravedad de esta pandemia que estamos teniendo, con la gran diferencia de que es como lo que llaman las enfermedades silenciosas, ¿no? Va matando lento, pero va haciendo efecto y va haciendo mucho daño. Entonces, realmente nos llama esto a la conciencia y al llamado de acción. Entonces, ¿cuál es el origen de todo esto? Pues los gases de efecto invernadero. ¿Cuáles? Bueno, ya justamente el panel intergubernamental de cambio climático ha hecho, con todo el apoyo de su red de científicos, ha estudiado cuáles son esos gases de efecto invernadero, de los cuales el principal en cuanto a magnitud por volumen es el dióxido de carbono, o sea, es decir, es el que más estamos generando en nuestras actividades. Sin embargo, tenemos otra serie de gases que, aunque tal vez son de menor generación en volumen, son de alto impacto. Entonces, son muy importantes de cuantificar y de llevar en este proceso de mitigación. Dentro de esos está el metano, el óxido nitroso, que son muy propios también de los procesos de combustión, los hidrofluorocarbonos, el hexafluoruro de azufre, el trifluoruro de nitrógeno, los perfluorocarbonos, los hidroclorofluorocarbonados y los clorofluorocarbonados. Entonces, ellos están presentes en diferentes actividades, actividades de la industria eléctrica, actividades agrícolas, los nitrogenados principalmente. Todos estos clorofluorocarbonos son gases de mucha utilización en lo que son refrigerantes, y no estamos hablando solo de los aires acondicionados, sino de muchos otros aplicaciones como son cámaras de frío o los mismos dispensadores de agua que tenemos mucho en las oficinas, por ejemplo, que tienen esos sistemas de refrigeración de alta, bueno, ahorita son de mayor alta eficiencia, pero hay algunos que todavía utilizan pues gases de alto impacto y que son dañinos. Fueron muy conocidos anteriormente por el daño que le hacen a la capa de ozono, pero luego se descubrió que adicionalmente pues tienen un alto potencial en contribuir a este tema del calentamiento global. Entonces esto ya está normado y los países lo que se ha venido estableciendo son mecanismos de reporte y cuantificación para todos estos gases de efecto invernadero. Y justamente para poder hablar en términos de, bueno, cuál es el impacto general, se lleva a una unidad de comparación que es la huella de carbono. Particularmente vamos a hablar hoy, digamos, como de la huella de carbono de productos, aunque la huella de carbono en realidad es como ese conjunto de emisiones de gases de efecto invernadero que se pueden asociar a un sistema productivo, a una actividad o a un producto en sí. Y se expresan todos en dióxido de carbono equivalente. ¿Por qué dióxido de carbono equivalente? Pues se utiliza esta unidad justamente porque es la de mayor volumen que está relacionado a las actividades productivas de la humanidad. De tal manera que lo que se hace es establecer un potencial de calentamiento global, y ese potencial de calentamiento global lo que hace es una equivalencia entre los diferentes tipos de gases y el dióxido de carbono. Entonces, un dióxido de carbono, cuando lo reportamos, pues como tal, él vale por una unidad, pero los metanos representan 21 unidades de dióxido de carbono, los óxidos nitrosos 310 unidades, pero vean ustedes, por ejemplo, pues gases como el hexafluoruro de azufre, que se encuentra en menor uso, pero se asocia, por ejemplo, a las actividades, a dispositivos eléctricos y otras actividades industriales, pues tiene una equivalencia de 23.900 dióxidos de carbono. Entonces, como vemos, de pronto son gases de menor representación en volumen, pero de alto impacto para el efecto que estamos hablando de contribuir al calentamiento global. Ok. Dicho esto, bueno, ahora sí, pensemos en dónde están entonces o cuál es el origen de los gases, de todo este tipo de gases. Ya hay muchos estudios que han venido justamente determinando cuáles son las fuentes emisoras principales a nivel global,
Y este gráfico pues nos resume que son, por ejemplo, de alta contribución las actividades industriales, lógicamente los sistemas de transporte, que es el caso, digamos, de nuestro país, asimismo las actividades de agricultura y otros usos de suelo, y por supuesto todo lo que tiene que ver con la demanda de energía. En la demanda de energía, pues esa demanda se asocia a diferentes usos y principalmente quiero resaltar aquí que de esos usos, pues se resalta la aplicación o el consumo de energía en las edificaciones, que viene a ser bastante relevante y significativo entonces para nuestro ámbito de trabajo, por cuanto una porción bastante alta justamente de las emisiones que se registran o se emiten en nuestro planeta está directamente o indirectamente relacionado con el diseño y la construcción de infraestructura, y la cual es indispensable pues para el desarrollo de nuestras sociedades. Entonces, ¿qué ha sucedido? Bueno, desde los años 90 se viene hablando sobre este tema de forma constante a través de los diferentes organismos que agrupan a los principales gobiernos y entidades políticas de los países. Y es relevante que en el año 2015, recordarán ustedes que en la COP21 se firma en sí ya el acuerdo, ese famoso acuerdo de París, donde tenemos nosotros, digamos, en el equipo de liderazgo, pues una representante nacional, que es doña Cristiana Figueres, y el objetivo firmado, ahí se establece que el acuerdo global es mantener el aumento de la temperatura mundial por debajo de los 2 grados centígrados. Esos 2 grados centígrados con aspiraciones a quedarse en 1.5 grados. ¿Por qué? Bueno, porque todavía, digamos, y ahorita lo vamos a comentar, se hablaba de que tal vez la condición de 2 grados centígrados era la condición crítica de exposición para las condiciones de habitabilidad que conocemos en nuestro planeta para la continuidad de la humanidad, de acuerdo a lo que nosotros conocemos. Pero que el 1.5 realmente pues debería ser como tal vez el punto de inflexión para lograr, digamos, unas mejores condiciones hacia el futuro de la humanidad. De esta condición del 2015, pues justamente nos mencionaba don Iván que recientemente, y muy recientemente, hace tan solo un par bueno, creo que ni siquiera 2 meses, tal vez un mes, el IPCC, que es el panel intergubernamental de cambio climático, hace una actualización con este sexto informe donde nos habla de diferentes proyecciones y resalta lo importante que va a ser justamente atender la meta del 1.5%, perdón, del 1.5 grados centígrados en el aumento de la temperatura global. Y nos dice cómo en los diferentes escenarios proyectados, realmente llegar a los 2 grados centígrados va a tener repercusiones que en cuanto la reversibilidad van a ser muy difíciles de alcanzar para nuestro planeta. Entonces ya hay proyecciones de, bueno, cuál va a ser el comportamiento de las temperaturas bajo diferentes escenarios. Y recuerden que todo esto responde a modelos científicos y matemáticos que hablan de diferentes condiciones, de diferentes acciones que se pueden tomar. Y lo que entonces nos dicen es que si limitamos justamente y lo vemos aquí en 3 colores, si limitamos, digamos, las emisiones, o si la sociedad logra limitar las emisiones significativamente, llegando al punto de carbono cero hacia el 2055, que sería esta línea gris, o al 2040, que es esta línea verde, pues entonces vamos a tener diferentes o un rango diferente en las condiciones del comportamiento
de la temperatura. Es bastante extenso, tiene muchas actualizaciones muy interesantes este informe, justamente donde nos dice cuáles son los impactos que va a tener en lo que es los patrones de productivos, o sea, en términos de la agricultura, cuál va a ser la afectación en los patrones, por ejemplo, del incremento de las del nivel del mar, qué impactos va a tener entonces, por ejemplo, para la sociedad en sí en cuanto a la capacidad, la resiliencia y la capacidad de reponerse de estos cambios proyectados hacia el futuro. Pero entonces lo que vemos es que para lograr detener o lograr mantenernos en ese 1.5%, pues las aspiraciones que debe plantear la humanidad debe ser a realmente limitar, o sea, el punto de inflexión y el momento de acción es crítico para que lleguemos a una condición de carbono neutralidad hacia el 2040, idealmente, o a más tardar al 2055. Postergar las acciones, pues lo que va a demostrar es que la acumulación justamente de gases de dióxido o la acumulación de estos gases de efecto invernadero pues va a tener una condición de prolongar o incrementar justamente los impactos que vamos a ver en la naturaleza y en todo lo que nosotros conocemos actualmente. Entonces, muy interesante este reportaje, bueno, este estudio, esta actualización, este informe que presenta el IPCC y tiene muchas aplicaciones, pero básicamente lo que quiero rescatar de él es que estamos en un punto crítico de tomas de acciones para llegar en menos de, o más bien en los próximos 30 años, a hacer una transformación realmente de los sistemas productivos y de la forma de convivencia que nosotros conocemos hoy para que las siguientes generaciones pues no sufran los estragos y la destrucción de lo que hoy nosotros conocemos en el planeta. Bien, sin el ánimo, ¿verdad?, de ser alarmista, pero bueno, es lo que revelan estos estudios y lo que están presentando. Entonces, ¿cómo se pueden mitigar las emisiones en Costa Rica? Bueno, particularmente se ha hecho un esfuerzo justamente en lo que es la elaboración de diferentes programas. Tenemos un programa país que probablemente muchos de ustedes conozcan, que es el programa País de Carbono Neutralidad, y adicionalmente se estableció pues una política de descarbonización para Costa Rica que traza pues líneas de acción desde el 2018 justamente hasta el 2050. Estas líneas de acción responden a un llamado que surge justamente del Acuerdo de París. Y el Acuerdo de París lo que dice es que los países firmantes deben establecer contribuciones que estén determinadas de forma nacional, justamente alineados a esos objetivos de detener el calentamiento global en 1.5 grados centígrados. Recientemente, a finales de 2020, se hizo la presentación de la actualización. Estas contribuciones son compromisos que adquieren cada uno de los países y que deben actualizarse cada 5 años. Entonces, por eso es que justamente ahorita en 2020, pues el gobierno de la República tuvo que hacer la presentación de cuál es su actualización, diciendo cómo va a contribuir en este próximo periodo a las aspiraciones globales. Y para eso se establece pues una meta de reducción, de detener las emisiones netas del país a 9.11 millones de toneladas de dióxido de carbono hacia el 2030 y al desarrollo de todo un esquema de adaptación justamente que busque proteger la economía, pero también proteger las condiciones sociales y ambientales del país con diferentes criterios, principalmente en lo que es la planificación de servicios públicos y de infraestructura.
lleva toda una serie de líneas de acción que se puede buscar justamente en ese documento que se llama la contribución nacionalmente determinada de Costa Rica, la actualización de 2020. Alineado entonces está el plan de descarbonización que busca potenciar en sí que el país logre transformar los modelos productivos, los sistemas productivos en los próximos años y establece unas líneas de acción, una serie de iniciativas que involucran a los diferentes sectores, al sector energía, de procesos industriales, al de agrícola y de residuos, y crea nuevamente con modelos matemáticos proyecciones de mitigación y reducción desde este planteamiento de 2018 al 2050. También con esta elaboración de la actualización de las NDCs se hizo un informe de actualización o de avance, de reporte de avances desde el 2018 al 2020, cuánto se ha logrado desarrollar en cuanto a lo que es la generación de condiciones habilitantes para que esta transformación productiva pues empiece a desarrollarse justamente a partir de 2022 para llegar a cambios ya al 2030 y posteriormente al 2050. Eso lo vemos en estas proyecciones y cómo lo que se busca es que contribuya a esa meta del 1.5 grados centígrados y cómo las emisiones totales del país deben ir reduciéndose hasta que el 2050 se alcance una condición de carbono neutralidad. Ustedes recordarán que Oscar Arias había planteado en su gobierno que justamente para este año, el 2021, Costa Rica llegara a la condición de carbono neutralidad. Bueno, lo que esa decisión de ese momento lo que hizo fue disparar justamente pues los mecanismos de estudio y los mecanismos de desarrollo de estrategias y modelos para llegar a la condición actual y las proyecciones actuales que será el 2050, donde realmente logremos esa condición de ser una economía descarbonizada de forma sostenible. Este plan de descarbonización adicionalmente establece ejes de trabajo asociados a lo que es la movilidad sostenible, el transporte liviano, cero emisiones, transportes de carga eficientes, energía eléctrica renovable, edificaciones sostenibles, que es tal vez el que nos atañe en esta conversación, sectores industriales de bajas emisiones, gestión adecuada de lo que es residuos, sistemas agroalimentarios de bajo carbono, modelos ganaderos de bajas emisiones y una gestión de territorio con soluciones basadas en naturaleza. De este eje 5, lo que quiero rescatar es cuáles son las metas que ya están establecidas y sobre las cuales nosotros tenemos capacidad de influencia y sobre todo estando ustedes en el ámbito de la formación y el desarrollo de capacidades y competencias de los futuros profesionales, pues conocer estas metas e implicaciones es muy importante. Entonces, el plan de descarbonización estableció que para lo que son edificaciones, hay diferentes metas. Aquí las principales son para el 2022, 20 nuevas edificaciones con estándares ambientales de carácter voluntario. Aquí lo que se busca es justamente establecer los mecanismos para fomentar la construcción bajo sistemas de certificación como LEED, como EDGE, que son de carácter voluntario, u otros esquemas que justamente pues empiecen a dar señales de transformación al sector construcción. También para el 2022 se estableció una meta de 20 edificaciones existentes que implementen acciones para la reducción de emisiones. Y nuevamente aquí es uno de los retos más grandes que tiene el sector edificación, no en Costa Rica, sino a nivel global, que es lograr transformar la infraestructura ya existente y convertirla en espacios habitables de menor impacto en cuanto a lo que son las emisiones. Entonces ahí no solo estamos transformando a lo que es la nueva construcción, sino la infraestructura existente. Al 2025 se establece una meta de incrementar en un 10% el uso de madera, bambú y otros materiales locales en edificaciones. Esta es una de las metas que tal vez
haciendo un análisis de lo que está planteado justamente en el plan de descarbonización, tiene menores orientaciones. Es una de las metas que tiene menor claridad, siento, de cuáles los mecanismos justamente para llegar a este resultado. Hacia el 2030, la meta es que el 100% de nuevas edificaciones se diseñen y construyan adoptando sistemas y tecnologías de bajas emisiones y resiliencia. Esto va a ser clave justamente porque estamos hablando del 2030. Tienen que establecerse los mecanismos, las condiciones habilitantes, los sistemas de control para que nuestra construcción formal e informal pues vaya adaptándose de forma rápida realmente, porque estamos hablando para un periodo de los próximos 10 años, em, y que permita adicionalmente, pues que no sea un limitante, ¿no? Para la construcción y el crecimiento de la sociedad. Y hacia el 2050 lo que se establece es que el 50% de las edificaciones comerciales, residenciales e institucionales operen todos bajo estándares de baja emisión con una alta electrificación o con uso de energías renovables en diferentes actividades y procesos. Bien. Entonces, este es el marco, digamos, principal de cuál es el tema cambio climático y qué implicaciones tiene y por qué son estos llamados a la acción de parte de los diferentes sectores. Ahora, veámoslo ya muy específicamente hacia las edificaciones. ¿Cuál es la huella de carbono de la construcción? Y la huella de carbono resulta que en realidad se enlaza con una visión muy integral que está resumida en los objetivos de desarrollo sostenible. La acción, la acción por el clima, que es el objetivo 13 de los objetivos de desarrollo sostenible, tiene impacto en todo un conjunto adicional de objetivos que son retos para la sociedad actual, dentro de los cuales está pues la salud y el bienestar, el acceso a energías limpias, el desarrollo económico y el trabajo decente, el crecimiento de la infraestructura, la innovación, la industria, las ciudades como tal sostenibles y las comunidades sostenibles, sistemas productivos responsables, el uso apropiado de la tierra y por supuesto todo esto enlazado por el trabajo en conjunto por medio de socios. Entonces, actualmente una de las tendencias más importantes es que no se trabaja solo sobre la línea de acción del cambio climático, sino que cuando desarrollamos proyectos que tienen impacto en este eje particular, es importante también visualizar cómo esas acciones pues tienen efectos o tienen también impactos y beneficios en los diferentes o en los otros objetivos de desarrollo sostenible planteados, de los cuales nuestro país también pues está suscrito a contribuir a los mismos. Y muchas de las empresas, particularmente las empresas multinacionales que se rigen por estándares corporativos, pues están trabajando justamente sobre este alineamiento de objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, ya si vemos particularmente, bueno, el tema de cambio climático es importante verlo en términos de emisiones y entender cuáles son las fuentes que están contribuyendo a este eje o a esta línea. Y tenemos dos fuentes particulares del carbono en la construcción. Primero, lo que llamamos carbono incorporado y segundo, lo que llamamos carbono operativo. El carbono incorporado es aquel que tiene su origen justamente en todas aquellas actividades que son de manufactura, de producción, de transporte y de instalación o de procesos constructivos justamente de las diferentes infraestructuras, edificios y demás. Estas emisiones finalmente quedan
incorporadas o en los materiales, o sea, estamos hablando como cuál es el impacto acumulado que trae ese material cuando yo lo compro, así como cuando yo compro, voy al supermercado y busco mis productos y veo las etiquetas y dicen cuál es la energía en términos de azúcar que trae el producto, pues aquí estamos hablando de la energía que traen los productos de construcción en términos justamente de la energía requerida para su producción y su equivalencia en dióxido de carbono. Ese es un carbono incorporado muy importante que tal vez se le ha dado menor prioridad, pero cada vez va ganando justamente mayor relevancia en las discusiones del impacto del cambio climático asociado al sector construcción. Y el otro que pensamos mucho, pues justamente es el carbono operativo, que está totalmente relacionado ya con la energía que consumen todas las edificaciones y todas las ciudades que estamos construyendo y que estamos desarrollando. Esta energía, pues que puede ser o puede visualizarse como una energía de mayor impacto porque se extiende a la vida útil justamente de los edificios y las ciudades. Entonces, pues, si bien esta contribución de carbono incorporado puede ser alta y responde a las decisiones de los diseñadores y quienes se encargan de hacer la selección de materiales, pues también las decisiones en lo que son las condiciones de diseño y construcción, pues van a ser determinantes en el consumo energético a futuro de todos estos espacios construidos. Numéricamente, pues sabemos, y justamente ya lo que fue el reporte de actualización del sector construcción para el año 2020 nos dice que a 2019 el sector construcción representa el 38% de las emisiones generadas. Eso se responde también a un 35% de energía, donde hay una parte asociada a lo que es la industria de la construcción, una parte más importante y muy significativa a todo lo que es edificios residenciales y otras edificaciones. ¿Cuál es la meta? Pues que este consumo de energía que está hoy registrado aquí, pues se reduzca al menos en un 50% y que en términos de emisiones, pues estos edificios de la nueva construcción sean carbono cero, o sea, que sean lo que llamamos en Costa Rica carbono neutral. Entonces, es un reto muy importante. ¿Cómo podemos hacer, cómo podemos abordar este reto? Pues primero tenemos que entender cuál es el ciclo de vida justamente de la construcción. Y este ciclo de vida, recordemos que abarca desde la extracción de las materias primas, o sea, hay que entender cuál es el origen de esas materias primas, cuáles son los procesos de extracción de las mismas, las condiciones de transporte y transformación en las industrias, cuál es el impacto que tienen en sí los procesos constructivos, las fases de operación ya de lo que son las edificaciones y las ciudades, y se incorpora ya en esta visión de ciclo de vida, cuantificar también el impacto en cuanto a las actividades del fin o disposición final de los materiales y de las edificaciones. Por lo tanto, es un reto para lograr la construcción sostenible tener o introducir esta visión de ciclo de vida en el desarrollo de infraestructura, en el desarrollo o en la operación de los procesos industriales que nos facilitan los materiales de construcción, en el uso de la energía, tanto en esas primeras fases como en las fases de operación, y en el manejo del uso de suelo y también, por supuesto, todo esto repercute finalmente en la salud de los ocupantes que sabemos que son finalmente pues la razón de ser de todos estos espacios. Entonces, el análisis de ciclo de vida pues abarca no solo el impacto en el tema de cambio climático, sino que abarca también pues
otros o un conjunto mucho más amplio de impactos y de indicadores ambientales y de salud. ¿Cómo nos apoyamos en el sector construcción? Pues justamente para entender cuáles son estos impactos y el ciclo de vida de la construcción, pues nos apoyamos con el uso de certificaciones. Estas certificaciones son muy conocidas. Tenemos LEED, tenemos EDGE, tenemos BREEAM, que es muy conocida en Europa, Green Star, Reset, Living Building Challenge. Tenemos entonces un conjunto de certificaciones que han venido justamente estableciendo diferentes requisitos para controlar o para promover justamente la reducción del impacto de la construcción. En Costa Rica, los de mayor impacto, tal vez pues ya son las certificaciones LEED y EDGE. Lo que vemos es que en los últimos años, particularmente en Costa Rica, esto se ha venido disparando. O sea, tenemos una mayor conciencia y un mayor compromiso en este sentido. O sea, Costa Rica ha venido incrementando la construcción con proyectos certificados y lo vemos que es notorio el crecimiento respecto a otros países de la región centroamericana. Lo vemos también en tipos de edificios, principalmente aquí destacamos que son los edificios de oficinas y de tipo corporativo, de organizaciones que justamente se rigen bajo líneas corporativas de compromiso ambiental y social, las que han buscado este acercamiento a estos esquemas voluntarios. Y justamente, pues, relacionado a todo esto, está el compromiso de Net Zero Carbon Buildings, que es un compromiso que nos lleva justamente a que hacia 2030 se reduzcan significativamente los consumos de energía y también hacia el 2050 lleguemos a esta condición de carbono neutralidad o edificios cero carbono en el 2050. Son muchas ya las organizaciones que se han sumado a estos compromisos y que justamente van llevando con el apoyo de diferentes organizaciones como son los Green Building Councils, o sea, los consejos de construcción verde, van buscando la transformación de las condiciones regulatorias y operativas en las diferentes sociedades para llegar a compromisos gubernamentales y de acción también de la sociedad civil que contribuyan a estas metas. Bien, voy me estoy extendiendo un poquito yo con estos temas. Nada más quiero muy rápidamente decirles que son las declaraciones ambientales de producto, tal vez muchos las conozcan, son documentos que básicamente evalúan cuál es el desempeño de un producto con este enfoque de ciclo de vida y que siguen normas ISO, normas internacionales para cuantificar diferentes impactos, entre los cuales está el cambio climático, el agotamiento de la capa de ozono, la pérdida de biodiversidad, el agotamiento de recursos, la acidificación y la toxicidad humana. Las declaraciones ambientales son herramientas de comunicación y permiten a los diseñadores y a los constructores poder incorporar en sus criterios de diseño y en sus criterios de selección de materiales justamente los impactos ambientales y son muy importantes. En nuestro país esto está ha tenido, yo diría que tal vez alguna resistencia al desarrollo, pero está creciendo. Hay muchas empresas que justamente son de origen, son empresas productivas de origen internacional o multinacional que ya están mayor comprometidas con esto y ya tienen o han habilitado el acceso a esta información en nuestro país y la idea y lo que yo personalmente espero es que a nivel país pues esto se convierta en una tendencia para que nuestros productos locales tengan también información que le permita tener criterios de selección y preferencia respecto a otros productos. Es comunicar, o sea, le permite al desarrollador, al arquitecto, al consultor, al contratista, a los usuarios, a la sociedad en sí, tener información y acceso a los impactos ambientales de los productos y poder utilizarla de forma responsable en las decisiones. Las declaraciones ambientales son certificadas, o sea, son de verificación por un externo. Hay programas de verificación, el más reconocido, tal vez uno de los más reconocidos es el International EPD System, que
tiene también validaciones con otros programas existentes a nivel global, y particularmente quiero resaltar que en Costa Rica ya se formalizó la categoría, lo que se llama carbono inventario producto, que justamente de forma similar a como hacen estos otros esquemas de certificación internacional, pues esta certifica la huella carbono de los productos de Costa Rica justamente con este enfoque de ciclo de vida, y lo que esperamos es que pronto la categoría de materiales de la construcción esté incorporada y empecemos a ver productos nacionales con este tipo de reconocimiento. El contexto nacional es justamente que bajo esta categoría bajo este programa país de carbono neutralidad se creó justamente esta categoría de productos, y lo más importante tal vez de resaltar es que hay líneas que ya nos muestran que esto empieza a ser no solo un nice to have, o sea, algo voluntario, sino que empieza allá a desarrollarse líneas de que esto realmente es relevante para nuestras autoridades. Y entonces, en el programa de compras sustentables del gobierno de Costa Rica, que lidera el Ministerio de Hacienda, pues ya se establece que las compras del Estado van a reconocer estos esquemas de certificado o de etiquetado ambiental para los productos, con lo cual va a ser también un proceso de selección y de priorización en las contrataciones del Estado. Bien. Vamos a hablar entonces, ahora sí, de la huella del concreto. El concreto y cómo puede ser este sostenible. Lo primero es importante entender cuáles son los procesos productivos del concreto. O sea, el concreto lo obtenemos de 3 materias primas, que son el cemento y los agregados pétreos o los agregados que hablamos de piedra y arena particularmente, y en sí el proceso de fabricación del concreto. El concreto tiene un mayor impacto, lo vamos a ver en la fabricación del cemento en sí. ¿Por qué? Porque el cemento se produce de una piedra, que es la piedra caliza, pero esa piedra caliza debe pasar por una transformación que requiere de alto consumo de energía. O sea, es básicamente tomar una piedra, meterla en un horno, no como el horno de la casa, pero un horno rotatorio que trabaja a temperaturas de 1400 grados centígrados o más. Ese nivel de energía es realmente alto para producir 1 kilo de cemento o una tonelada de cemento. Por lo tanto, pues es un producto energéticamente muy intensivo, y es por lo tanto el que atribuye que el cemento se le conozca pues como una de las principales fuentes, digamos, de emisiones en cuanto a materiales de la construcción. Recordemos que el cemento es el material, el cemento y el concreto en sí son los materiales de mayor uso global en cuanto a lo que es el sector construcción, y por lo tanto tienen una representación en las contribuciones de la industria a las emisiones globales, pues bastante representativo. Si lo vemos en términos de emisiones, estoy utilizando, y aquí me refiero a una base de datos que es de origen inglesa, bueno, de Gran Bretaña, que se llama el inventario de carbono y energía. Este inventario de carbono y energía justamente hizo una recopilación de cuál es la huella de carbono para diferentes materiales de la construcción. Entonces, lo que quiero presentarles aquí es que para los tipos de cemento, para diferentes tipos de cemento, también hay diferentes tipos de huellas de carbono. Un cemento Portland ordinario, que es el que todos conceptualizamos normalmente, se compone principalmente de clínker. Clínker es esta materia prima que se produce justamente en ese horno que yo les decía de la producción de cemento. Se compone principalmente de clínker en un 95% y una porción menor de yeso. En nuestro país tenemos la gran oportunidad que hay una disponibilidad de calizas y también una disponibilidad de puzolanas, que son piedras que tienen
condiciones o características de desempeño cementante, con lo cual se pueden también utilizar como una sustitución. Entonces lo que vemos es que hay aquí vemos, digamos, 3 tipos de cemento, uno con materiales puzolánicos, uno con materiales de caliza y el tradicional, que es básicamente ese clinker. En la utilización de esas otras fuentes permite que el cemento reduzca pues un 30, incluso en algunas ocasiones se habla de un 50% la reducción del cemento. Si luego lo comparo con la contribución que tienen los agregados, pues vean ustedes ya en magnitud, si aquí estoy hablando de un 0,9 y aquí estoy hablando de un 0,004 kilogramos de dióxido de carbono equivalente por kilogramo de material, pues me doy cuenta que aquí el que juega y el que inclina totalmente la balanza, pues es el cemento. Entonces, bueno, de ahí vamos a poner atención entonces a cuáles son las mezclas de concreto. Las mezclas de concreto aquí en este cuadro de forma comparativa para diferentes resistencias, que es lo que utilizamos básicamente en el país, o sea, utilizamos resistencias de 210 o 240, 280, un poquito más. Bueno, para las diferentes combinaciones de resistencia del concreto, también podemos ver cuál es el impacto que tienen estas reducciones en la selección del cemento para mitigar justamente el impacto que tiene el concreto en nuestra construcción. Ok, eso para decir que haciendo una buena selección del cemento podemos reducir el impacto que tiene la mezcla de concreto que incorporamos en los diseños. Si lo comparamos con otros materiales de la construcción, esta misma base de datos nos da información relevante. Vean ustedes las emisiones del PVC en general, de una mezcla promedio de pinturas que utiliza muchos solventes, la contribución de diferentes presentaciones de acero, sea en varillas o sea en secciones como pueden ser vigas y o demás, la contribución del vidrio, la contribución de la madera, sin considerar cuál es su efecto de fijación de carbono, las láminas de yeso, y ya aquí vemos entonces, aquí en esta escala comparación, vemos que por un kilogramo por ejemplo, de elementos prefabricados en concreto o de concreto preparado en sitio, o de bloques de concreto, pues en realidad comparado a otros materiales, pues su contribución es relativamente pues mucho menor. ¿Por qué es tan relevante y por qué se habla tanto del concreto y no de pronto no se habla tanto del PVC o no se habla tanto del acero? Bueno, justamente por lo que hablábamos de que el concreto es el material más utilizado a nivel global en lo que es el sector construcción y por tanto, pues a mayor volumen, mayor impacto, a pesar de que comparativamente a otros materiales en sí, pues no, o su contribución pareciera ser menor. Y aquí, nada más decir, no se ve la magnitud, pero aquí está considerando ya lo que es el efecto de fijación que tiene la madera, lo cual lo convierte pues ya más bien en un producto carbono positivo en el sentido de que su capacidad de fijación supera las emisiones de su actividad productiva. Entonces, es importante hacer el balance, ¿verdad? No podemos satanizar nosotros al concreto y decir, ok, el concreto es malo, es un producto que viene del cemento altamente intensivo en energía, me voy a ir a construir todo en acero, cuando en realidad podemos ver que si ya luego hacemos las comparativas y las conversiones, pues de pronto también el acero no es el mejor producto en energía y emisiones si lo vemos en esta comparación directa. Entonces tenemos que buscar pues ese balance de cómo utilizar los materiales de la construcción de la forma más equilibrada para tener las condiciones de diseño que queremos, las condiciones de desempeño estructural que también esperamos y asimismo no impactar negativamente y contribuir más bien hacia las emisiones o a las metas de reducción a las cuales nos están llamando el cambio climático. Entonces quiero ahorita hablarles justamente de diferentes ya estrategias que se están utilizando particularmente para lo que son
la reducción de las emisiones en los productos de concreto. La primera de estas las hace justamente pues la industria de producción del cemento. ¿Y cómo está enfocándose a la industria del cemento? Pues ha escogido tres prioridades. La primera es reducir el contenido de clínker. Dijimos que el clínker, que es este material que se produce en este horno con esta alta intensidad de energía, es en la formulación tradicional el 95% de un cemento. Entonces, han buscado justamente la industria encontrar esos materiales, como ya mencionábamos, la caliza y la puzzolana, que puedan sustituir la utilización de este mineral de alta energía con materiales naturales que tengan un menor impacto en lo que son emisiones, pero sin perder las condiciones de resistencia que debe brindar un cemento. Entonces, bueno, esa es una estrategia que vamos a comentar. Las otras dos ya son muy enfocadas en la parte productiva. Se han enfocado mucho en sustituir esta dependencia de combustibles fósiles por otros combustibles alternativos. ¿Qué llamamos combustibles alternativos? Pues aquí vemos, por ejemplo, tres casos muy importantes que incluso se utilizan a nivel de nuestro país, lo que es llanta triturada, que son combustibles en una diferente presentación, pero que por otra parte se convierten en un residuo contaminante de alto volumen también a nivel global, son una fuente de energía muy importante. Por otro lado, tenemos fuentes de energía a partir de residuos de madera y por supuesto, un tema que se ha vuelto muy de discusión en nuestra sociedad, el tema del uso de los plásticos desechables o plásticos de un solo uso, que también pueden ser convertidos en fuentes de energía alternativa. Esta es una de las fuentes importantes o una de las estrategias. En el país ya las empresas de cemento se han abocado justamente a encontrar o desarrollar sus modelos para tener acceso a estas fuentes de residuos que reemplacen el uso de combustibles tradicionales. Se ha incluso llegado a utilizar hasta un 30% en sustitución de combustibles con estos tipos de residuos. Y por supuesto, pues la eficiencia energética es clave, o sea, la eficiencia energética tiene que ser clave en los sistemas productivos. En cuanto a estos cementos de menor contenido de clínker, pues les decía que en nuestro país particularmente, en otros países hay otros usos de materiales, pero en Costa Rica particularmente se utiliza caliza y puzzolana, que son dos materias primas naturales disponibles y que permiten sustituir clínker. Esta estrategia es muy importante. Entonces, aquí lo que quiero destacar es que a la hora de hacer la selección de cementos, también es importante comprender cuál es la composición de los cementos que se está utilizando, si son cementos que están más cerca del 95% de clínker o están más cerca del 50% de clínker, que sería como la condición ideal en estas formulaciones. Y ya en el país hay información al respecto con los diferentes productores que tenemos. Otra estrategia muy importante, ya enfocada en el concreto, es justamente, bueno, cómo reducir también la dependencia de materiales naturales, entonces de material, lo que llamamos materiales vírgenes. Y de aquí surge también una solución a un problema de alto impacto a nivel global, y es que en los procesos de demolición de la construcción se genera una gran cantidad de residuos que usualmente van a los rellenos sanitarios y que a su vez van limitando la capacidad que tenemos en los rellenos sanitarios hacia futuro. Entonces, se han desarrollado ya mecanismos para recuperación de agregados o más bien de los materiales cementicios y transformarlos en agregados reciclados que puedan ser utilizados, sea como arena o como piedra, en aplicaciones alternativas, tal vez no estructurales, justamente para no comprometer pues necesariamente lo que es el desarrollo de las capacidades del concreto que tiene pues que son de alta relevancia para el desempeño estructural. Entonces, aplicaciones como pueden ser bloques ornamentales o diferentes productos, digamos, para exteriores o incluso ya el material en sí expuesto, pues
material expuesto puedes utilizar tanto como materiales de relleno como en diferentes usos como muros de gaviones y demás. Es importante decir que aquí hay otra gran característica muy relevante, y es que los estudios han logrado demostrar que los agregados reciclados tienen una capacidad de absorber dióxido de carbono si están en condición expuesta. Entonces, no solo es evitar evitar o reducir el uso de materiales vírgenes, sino además crear condiciones para que estos materiales tengan capacidad de absorción de dióxido de carbono en los diferentes usos que le demos. Otra aplicación muy importante que ya está más del lado del concreto es el curado del concreto con dióxido de carbono. ¿Qué están haciendo diferentes investigaciones y desarrollos industriales? Pues lo que están trabajando es justamente, recordemos que el desarrollo de las resistencias, y aquí es la capacidad de compresión que tiene el concreto, se desarrolla bajo un proceso de curado. Y lo que se ha logrado aquí es con el apoyo de verdad de la investigación, lograr demostrar que los elementos prefabricados y el concreto en sí tienen la capacidad de desarrollar y empezar a desarrollar esas resistencias con la ayuda de la exposición a dióxido de carbono. Entonces, hay una capacidad, recordemos más bien aquí, de que este concreto desarrolle sus resistencias absorbiendo dióxido de carbono. Y ahí es una combinación entonces de cómo obtengo o cómo recupero el dióxido de carbono de aquellos procesos industriales que lo están emitiendo para llevarlo a estas empresas que pueden más bien volverlo a incorporar a los elementos o a los materiales constructivos, y luego eso quede incorporado en sí en mi infraestructura o en mis edificios y demás proyectos. El concreto expuesto, ya les decía a ustedes y se los mencionaba ahorita con los agregados reciclados, los estudios han demostrado que el concreto expuesto tiene una capacidad de carbono que se extiende a lo largo de la vida útil del edificio, tanto en infraestructura. Entonces, pues la utilización o el desarrollo, digamos, del diseño, o considerar en el diseño justamente esta estrategia de mantener el concreto expuesto de tal manera que no tenga recubrimientos que sellen su superficie y que produzcan entonces o reduzcan su capacidad de absorber de dióxido de carbono, va a ser importante en las consideraciones que podemos nosotros promover desde las fases preliminares de concepción y diseño de diferentes edificios. Gustavo, una preguntita, sí, súper puntual. Sí, ¿Estos recubrimientos incluyen cualquier tipo de impermeabilizante? correcto. Sí, Ujú. sí, la idea es que el concreto en sí tenga esa capacidad, porque al fin y al cabo estamos hablando de poros. Entonces, los poros de la superficie de concreto son los que tienen la capacidad de ir absorbiendo el dióxido de carbono presente en la atmósfera circundante y ir generando esta reacción química de desarrollo de resistencia, justamente absorbiendo el dióxido de carbono, que era como lo que presentábamos en esta condición. A diferencia de que esto es una aplicación industrial, yo meto, digamos, estos bloques de concreto, los meto en un cuarto donde les aplico un proceso de curado con dióxido de carbono, pues en este otro es simplemente un proceso de exposición natural del concreto a las condiciones de la atmósfera. Por supuesto, las Perfecto. condiciones son mucho más reducidas que lo que podemos pensar en esto, pero bueno, si pensamos en la vida útil del edificio, pues es una larga exposición versus este otro que va a ser un proceso de curado de corta exposición, pero mucho más intensivo. Luego también tenemos otra estrategia que es para reducir las emisiones de carbono del concreto, es la utilización de materiales alternativos, como por ejemplo, ¿cuáles? Bueno, hay ya desarrollos, industria, incluso a nivel industrial, de la utilización de mezclas de arcilla-cemento que permiten incluso reducir en un 50% la utilización del cemento principalmente en aplicaciones industriales, como es la elaboración justamente de bloques para la construcción.
Eso le otorga adicionalmente pues unas variabilidades en lo que son términos de colores, y lo cual ya puede ser un elemento atractivo a la hora de establecer las estrategias de diseño para lo que es el manejo de la arquitectura. Otra estrategia muy importante y que creo que ustedes ya la están incorporando, ¿no? Es el proceso de la impresión 3D. La impresión 3D permite, por supuesto, o sea, es muy relevante para la arquitectura por la facilidad de generar diseños creativos, pero desde el punto de vista del enfoque de la construcción sostenible, pues nos lleva a también destacar que nos permite una construcción optimizada en lo que es el uso de residuos, perdón, en el uso de materiales y de recursos, y la menor generación de residuos, adicionalmente de que podemos tener arquitectura que sea reciclable. Quiero destacar de estas, este puente es un puente construido en concreto, con bloques prefabricados por impresión 3D. Y el puente como tal está construido sin utilización de acero de refuerzo, y adicionalmente su diseño y su construcción está hecho para bloques que trabajen a compresión, de tal manera que no se utilizan morteros en las juntas de ninguno de estos bloques, de tal manera lo cual lo hace reutilizable en el sentido de que es desmontable y se puede reubicar, y también pues son de materiales reciclables más fácilmente por cuanto no tienen esta mezcla de acero y concreto, que generalmente es lo que imposibilita mayormente poder recuperar el concreto para utilizarlo, como veíamos, en agregados reciclados. Este es un proyecto muy interesante que fue inaugurado este año, y es un modelo pues justamente de desarrollo. Hay otras aplicaciones muy importantes también y muy interesantes que buscan la utilización de la impresión 3D, reduciendo el contenido de cemento justamente con la utilización de arcillas, y generando este tipo de aplicaciones donde también buscan llamar a esa construcción antigua, ¿no? Una construcción que utilice y se enfoque en el aprovechamiento de los recursos naturales disponibles a nivel de las diferentes comunidades. Y otra aplicación muy interesante que vi de estas impresiones 3D ha sido el enfoque de recuperación de ecosistemas, en el caso de los corales, que es una de las mayores afectaciones que tiene el cambio climático por la variación de la temperatura en el mar. El sistema de impresión 3D está facilitando el crear condiciones habilitantes para la recuperación de los corales, que es un ecosistema realmente muy valioso para el equilibrio de nuestro planeta. Bien, otra aplicación interesante para considerar en los cursos es pues el concreto permeable. Y el concreto permeable es este concreto que usualmente justamente pensamos en el concreto, pensamos en concretos impermeables que no permiten el paso del agua a través del material. Estos concretos tienen una menor uso de material fino, con lo cual tienen esa capacidad de tener mayor cantidad de vacíos y permitir el paso del agua a través del mismo. ¿Qué aplicaciones tiene? Pues por supuesto lo que es el manejo de escorrentías, el manejo de agua que permita una recarga de acuíferos, o una canalización justamente de las aguas de lluvia hacia un proceso de reutilización y de aprovechamiento de esta escorrentía. Permite adicionalmente, pues, mitigar todo lo que son los procesos de inundación, que lo vemos mucho en nuestro país, en las áreas urbanas, y tiene además la capacidad de reducir el efecto de isla de calor, que muchos de ustedes conocerán. El efecto de isla de calor es justamente este efecto de que los materiales que estamos utilizando en las zonas urbanas pues absorben una gran cantidad de energía
que retienen y que hacen que la temperatura sea mayor justamente en las zonas urbanas versus las zonas rurales donde haya mayor cobertura boscosa. Bueno, este concreto permeable, justamente por esas condiciones de mayores vacíos y demás, tiene una menor capacidad de absorción y retención de calor y energía, lo cual favorece en esta estrategia. Y ya viendo otras, nos quedan otras aplicaciones. Esta es una aplicación que me pareció interesante de compartir. Este es un concreto biológico que básicamente se desarrolla como un concreto que tiene una capa interior totalmente impermeable que facilita o garantiza, digamos, que las condiciones internas de los edificios y las estructuras se mantengan eh, con su desempeño estructural esperado, pero por su parte tiene adicionalmente una capa final exterior que es más porosa, que permite el crecimiento de musgos o líquenes en el exterior, lo cual pues facilita así también reducir este efecto de isla de calor y favorecer pues las condiciones o alterar en menor grado las condiciones de los espacios que vamos transformando desde para el uso justamente urbano. Entonces es una aplicación interesante que también puede ser, incluso tener un interés arquitectónico cuando tenemos la capacidad de combinar este efecto visual que genera en la arquitectura con otros materiales. Nos quedan unas pocas aplicaciones para comentar. Una de ellas es justamente en esta búsqueda de materiales alternativos, lo que es la utilización de bases de fibra de madera u otros residuos de origen biomásico en combinación con el cemento. ¿Para qué? Pues se utilizan justamente para elementos constructivos livianos, y tienen el beneficio de que como estamos utilizando pues residuos de madera u otros materiales agrícolas, residuos agrícolas, que los estamos transformando en elementos livianos, a su vez ellos, y recordemos cuando vimos la comparación de la madera y el dióxido de carbono, la madera, por su capacidad de absorción, pues ellos entonces pueden contrarrestar las emisiones en sí que generan los procesos productivos de estos materiales. Entonces, pues es una manera también de absorber dióxido de carbono, fijarlo en las estructuras y a la vez contribuir con condiciones arquitectónicas que pueden ser de interés, por cuanto se ha destacado que estas utilizaciones del material permite, por ejemplo, lo que es mejorar las condiciones de aislamiento térmico y acústico para el acondicionamiento de los espacios internos. Muy interesante. Es una aplicación también de un bioconcreto. ¿Y qué hace este bioconcreto? Pues son estudios que buscan incrementar la resistencia del concreto a largo plazo, es decir, extender su vida útil. ¿Cómo? Con la utilización de diferentes bacterias que permitan el desarrollo de esta capacidad de autorreparación para lo que es las grietas. Recordemos que uno de los principales daños que sufre el concreto es cuando se ve expuesto a condiciones de generación de grietas que permiten el ingreso de la humedad y que a su vez van dañando el concreto, pero también dañan, por ejemplo, a los elementos de refuerzo en acero, generando oxidación y perdiendo así su capacidad y su desempeño estructural. Entonces, hay investigaciones muy interesantes que están utilizando estas bacterias que permiten el desarrollo de tal manera, que ante la exposición o ante la generación de grietas y la exposición a la humedad, las bacterias desarrollen ellas mismas la reparación con la generación de carbonato de calcio y así extender la vida útil del producto. Y si pensamos, cuando hablamos del concreto, bueno, muchos estudiantes podrán pensar que el concreto en sí es feo. Hay aplicaciones o más bien hay desarrollos, investigación y demás que están
permitiendo ya darle pues estas texturas, darle acabados más interesantes a los concretos expuestos, justamente porque lo que decíamos de que el concreto expuesto tenga esa capacidad y de permanecer y recibir, digamos, esa exposición a las condiciones de dióxido de carbono del ambiente. Este caso particular es una empresa que ha desarrollado pues con el uso de tecnología el poder en elementos prefabricados poder crear patrones o imágenes que queden básicamente pues estampadas, ¿no? En estos elementos prefabricados, dándole pues un uso diferente desde el punto de vista visual a este elemento que el concreto expuesto no puede ser preferido por muchos versus la utilización de colores y texturas con otros materiales y acabados que no son tan amigables. Bien, me extendí, discúlpenme un poquito con el tiempo, pero bueno, eso es parte de lo que quería compartir hoy con ustedes y hemos llegado pues aquí a este punto de conversación donde tal vez quisiera consultarles si hay alguna pregunta o comentario al respecto. Muchas gracias, don Gustavo, qué tremenda charla. Buenísima, buenísima. Eso está, por dicha, estaba grabado y espero que mucha gente más que no pudo estar hoy pues pueda verlo. Entonces, bueno, si quieren hacer alguna preguntita, puede ser que la escriban en el chat y yo se las leo o perfectamente así en confianza, pues nos hablan, ¿verdad? Nos prenden la camarita si quieren. Gracias, adelante. Ya, ahora sí. Mi pregunta era sobre el biological concrete, que me parece, bueno, fue el que más me llamó la atención, que de hecho para diseño mi concepto tiene que ver mucho como con el reclamo de la naturaleza hacia los espacios abandonados, ¿verdad? Entonces creo que sería como un material que me beneficiaría a mí, bueno, a mí no, al concepto que elegí, y quería saber como cuáles son las condiciones bioclimáticas más óptimas para que este material funcione, porque me imagino que no es como que viene con el líquen pegado, sino como que se regenera o se genera el solo sobre el material. Entonces me gustaría saber un poquito más de como las condiciones óptimas para el material. Creo que está en mute si es que está hablando. Que sí estaba hablando. Vamos a ver, sí, esta es una aplicación muy interesante justamente porque aquí el reto es cómo evitar, digamos, que lo que normalmente nosotros buscamos, como por ejemplo los ingenieros buscamos siempre evitar el ingreso de la humedad al concreto, por lo que ya mencionábamos de que el concreto pierde sus capacidades de resistencia y va generando deterioro. Esta aplicación, lo que les digo es que tiene como unas capas impermeables, pero realiza una aplicación final de una capa con una porosidad mayor. Incluso creo que dentro de la concepción lleva como la incorporación ya de algunas esporas y demás que permite el desarrollo de estos líquenes y el desarrollo de estos musgos, de tal manera que sea el mismo material el que va con el tiempo desarrollando en sí o va generando, facilitando la generación de estas capas. Y esto se hace, como lo decíamos también, con este efecto de decir, bueno, vamos a reducir, o sea, o vamos a emular las condiciones naturales de nuestro ambiente, donde tenemos estas coberturas que facilitan incluso la reducción o la mejor climatización de los espacios exteriores. Hay una referencia aquí donde se puede encontrar mayor información de la misma, del proyecto, que sí me pareció muy interesante por compartir justamente por eso, porque lo que buscamos y tal vez uno de los retos es cómo mantener pues nuestras condiciones de desarrollo de la infraestructura y a la vez emular a la naturaleza y replantearnos si queremos cómo transformar, ¿no? Nuestras ciudades y el desarrollo de nuestros espacios.
Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si alguien más tiene alguna preguntita. Bueno, tengo montones, pero algunas pueden ser muy puntuales, ¿verdad? Pero creo que de lo que más me dejó pensando fue el tema de este plan, ¿verdad? Para el 2030, de que el 100% de las edificaciones tengan, bueno, usen tecnologías de bajas emisiones y resiliencia. Estaba pensando en la mayoría de personas que están acá, ¿verdad? Que son estudiantes actuales y que probablemente van a tener unos pocos años de estar trabajando para el 2030, ¿verdad? Por un lado pensaba si esto igual de pronto suena como algo voluntario o si va a haber normativa, ¿verdad? Que haga que sea obligatorio, ¿verdad? O sea, cuáles podrían ser esos mecanismos y si se está contemplando, si se está echando a andar todo eso. Por otro lado, me pongo a pensar realmente, y esto tal vez es una postura así como exagerada, ¿verdad? Pero realmente en el fondo uno se pone a pensar si esto es lo que realmente está importando más ahorita. O sea, cómo debería enseñarse todo esto, ¿verdad? ¿Cuál es la jerarquía, digamos, de las cosas que deberíamos estar enseñando si realmente va a haber afectaciones fuertes, ¿verdad? A los humanos y a todas las demás especies en general? ¿Qué tanto importan otras cosas si esto no se pone de primero, ¿verdad? Eso es como algo que obviamente pues tendrá muchas respuestas de diferentes personas, ¿verdad? Pero realmente es algo que en el fondo no se puede preguntar. Entonces quería preguntarle a usted, don Gustavo, a ver qué piensa al respecto, ¿verdad? Primero, eso si en términos de prácticos, ¿verdad? O sea, cómo realmente se va a asegurar que estas cosas pasen para el 2030 y qué deberíamos estar haciendo nosotros desde la academia, ¿verdad? Con respecto a estos temas. Para mí definitivamente es uno de los retos más importantes que puede ver la humanidad, digamos, en los próximos años. Y lo comparaba por eso ahora con el efecto que ha tenido la pandemia para nosotros, con la diferencia de que es una enfermedad a largo plazo y sin embargo no es largo plazo. Estamos hablando de los próximos 10 y 30 años siguientes, donde va a ser determinante lo que hagamos ahorita para lo que venga al futuro. Definitivamente los esquemas voluntarios que habían venido trabajando, creo que tienen que ir mm, replanteándose hacia más allá de mecanismos obligatorios a mecanismos de conciencia social. Es decir, tiene que haber ya un compromiso de la sociedad civil que sea la que demande en sí lo que es la transformación de las actividades productivas y de lo que es el diseño y la construcción de las ciudades. Y creo que nosotros lo estamos viendo ya en las generaciones que están buscando y que están optando por la construcción en vertical, que están buscando por el habitar lugares que tengan condiciones más allá de simplemente un buen confort interno, sino que además tengan condiciones de responsabilidad ambiental y social. Y lo que sí creo y que va a ser determinante para estos próximos 10 años en Costa Rica es que nosotros también como profesionales debemos ser agentes de cambio. Una de las metodologías que va a ser para mí clave en este proceso es que sean las mismas municipalidades las que transformen y adapten sus planes reguladores y sus mecanismos de aprobación de proyectos constructivos, quienes deben, o sea, son las municipalidades a través de estos mecanismos quienes deben transformar y eh, acelerar totalmente la incorporación de estos conceptos y de estas estrategias de diseño y de construcción en lo que va en el desarrollo de las ciudades que vamos a habitar en el futuro. Entonces, creo que ahí nuevamente nosotros como profesionales actuales y futuros, pues debemos tomar la responsabilidad también de demandar a nuestras autoridades gubernamentales, nacionales, locales, incluso comprometernos en ese sentido como agentes de cambio en promover que estos conceptos
se incorpora en el desarrollo de nuestras condiciones locales. O sea, si nosotros fomentamos y traemos a discusión estos temas, pues con nuestras familias, con nuestros colegas y con nuestras autoridades, es el trabajo en conjunto y coordinado, que era lo que veíamos en estos objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Ese trabajo y compromiso y articulado es el que va a lograr esta transformación en corto plazo y que va a ser tan necesaria para lo que venga después. Exactamente. O sea, el día que estábamos comenzando a hablar de estos temas, de verdad, de las charlas y el acompañamiento que íbamos a tener, pronto personas con claro criterio, ¿verdad?, sobre el asunto nos decían, bueno, ¿cómo yo puedo proponer, digamos, en mi curso el uso de mezclas de arcilla, cemento, etcétera? Si yo me voy al código sísmico, ¿verdad? Y aquí dice que se puede hacer y que no. Entonces, pues yo creo que estamos, sí, el tema es que estamos trabajando con los tomadores de decisión del futuro, ¿verdad? Con toda la gente que va a influenciar la opinión y que ojalá, bueno, pues propiciemos cambios en nuestra legislación a todo nivel, ¿verdad? Nacional, cantonal, etcétera. Y por lo tanto, sí, es súper importante que nosotros como mínimo comencemos a hablar de estas cosas y ojalá nos entrenemos más técnicamente, de verdad, sobre cómo pues, hacer las cosas correctamente. Así que, bueno, yo no sé si alguien más tiene alguna pregunta por ahí, pero si no, le agradecemos muchísimo a don Gustavo. La verdad es que sí, súper importante todo lo que hemos escuchado por acá y vamos a tenerlo muy a la mano y ojalá que podamos contar con usted para el futuro próximo, ¿verdad, don Gustavo? Muchísimas gracias. Claro, Iván, muchísimas gracias de verdad por esta invitación. Fue realmente para mí un gusto poder compartir con ustedes un poquito, ¿no? De estos temas que realmente son tan retadores y sobre los cuales estoy seguro que se seguirá discutiendo en los próximos años cada vez con mayor criterio, con mayor información para hacer decisiones adecuadas y oportunas para lo que nosotros esperamos del desarrollo de Costa Rica. Muchísimas gracias. Buenos días. Gracias a todos por estar por acá y seguimos conversando pronto. Muchas gracias.